¿Cuál es el principio del asunto de la vacunación a los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones? Según lo que ha trascendido, son 47 personas. Yo le pregunto cómo se seleccionó a este personal y cómo fue el proceso para que hubieran vacunas para estas personas en esta fase. Bueno, nosotros solicitamos originalmente la vacunación en diciembre, en medio del escrutinio, por la dinámica inherente y necesaria del escrutinio. Nos fue denegada y posteriormente en enero, cuando estábamos trabajando la planificación para propósitos de los potenciales dos eventos electorales. Estos dos eventos electorales son la vacante del representante Néstor Alonso y la elección especial que está dispuesta por ley para mayo. Volvimos por segunda ocasión a solicitar la vacunación, comenzando por la parte directiva, que es la que atiende cada vez que tenemos un positivo de COVID y reemplaza, pues, la parte activa de esas funciones necesarias para un evento electoral. Dentro de la solicitud también incluye, en la medida que sea posible, a los demás funcionarios. Esa fue la petición que nosotros hicimos. ¿Quiénes se vacunaron de estas 47 personas y cuál es el perfil? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo se escogieron? Pues la edad no fue para propósitos de identificarlos en la comisión, parámetro. La identidad de ellos, pues ciertamente me parece que por ley IPA no la puedo expresar, pero las posiciones fueron entre directivos y por lo menos de mi listado. Si hubo otros que fueron vacunados, no estaban dentro del listado. Eran directivos en ese nivel. A cada directivo se le solicitó identificaran a dos personas que los asistieran. Y ese fue el que se dio finalmente. O sea que hay alguien más en la Comisión Estatal de Elecciones que además del presidente tiene un listado para ir a solicitar estas vacunas. Bueno, se brindó nombres adicionales en la medida en que pudiese hacerse la vacunación para propósitos de la operación del evento. ¿Esto fue una iniciativa del presidente, de algún personal de su oficina que usted compartió con la representatividad de los partidos políticos en la comisión? Entendí la pregunta. Esto fue una iniciativa suya que la dirige a las autoridades relacionadas con la vacunación, entiéndase Guardia Nacional, y usted no la compartió con los partidos políticos, los comisionados electorales o el personal relacionado con la representatividad de los partidos allí. Esa afirmación no es... No, es una pregunta, presidente. Yo le estoy haciendo una pregunta. Yo quiero saber si usted decidió que había que vacunar a un personal y lo hizo motu propio o buscó lo que pensaban los otros comisionados. Los comisionados, perdón, usted es el presidente. Y la pregunta es cómo se generó la solicitud. El asunto fue tema de discusión en reuniones. No se llegó a ninguna decisión particular, porque yo fui el que hice el acercamiento y luego de que hago el acercamiento se hace la consulta en primera instancia a cada comisionado y de autorizarse si ellos se vacunarían, y los que dijeron sí se incluyeron en el listado. O sea que hay comisionados de algún partido representados en la comisión que están vacunados porque dijeron sí. Bueno, por lo menos se incluyeron en el listado porque dijeron sí. Y usted tiene control de un listado que es el suyo. Los otros usted no tiene control de cómo se añadieron personas o se quitaron personas. Es una... El mío fue el del ejercicio de verifiquen con los comisionados si se autoriza la vacuna, si los incluyen en el listado, y se le preguntó a todos los comisionados, y que todos los comisionados sabían que el ejercicio se estaba realizando. Todos los directores de la comisión se les preguntó
No todos dijeron sí, porque algunos creen en la vacunación y otros no. Y a los que dijeron que sí, se les incluyó en el listado. Luego de haber notificado el listado a la Guardia Nacional, que eran los que administraban, para que fuera evaluado y aprobado, cuando se nos dijo que estábamos aprobados, se les preguntó a los directores si había algún funcionario de apoyo que ellos entendían, y los que identificaron también se notificaron. Pero ese fue el listado que se preparó posterior. Así fue la dinámica. Presidente, ¿usted tuvo una comunicación directa con algún personal de la Guardia Nacional para esta petición o todo fue por escrito? Yo lo único que hice fue una llamada para saber cómo era que se podía solicitar. ¿Y una llamada a qué persona en la Guardia Nacional? Al general Méndez, que era el que estaba encargado, le pregunté cómo podíamos peticionar. Déjeme corregir. En diciembre le pregunté a mi escolta, cuando estaban en el primer grupo, cómo era que se podía hacer. Mi escolta verificó en el escrutinio y ahí se hizo el primer acercamiento al general Méndez. El general Méndez fue el que me notificó que habíamos sido denegada nuestra solicitud, y posteriormente, durante el mes de enero, vuelvo y le pregunto y él me dice que lo presente por escrito. Y ahí es que hago la segunda solicitud en enero. Esas fueron las comunicaciones. ¿Cuándo en enero usted hizo esa segunda solicitud por escrito? Estamos hablando, me parece que es el 21 de enero que la hice. El 21 de enero. ¿Cuándo se vacunaron? Yo creo que empezamos el miércoles pasado, porque solo se vacunaron miércoles, jueves, viernes. No sé si hubo, dentro de lo que es el listado que nosotros tenemos control, vacunación sábado, porque no lo sé. Pero sé que el lunes ahí se dio la orden de detener, y no conozco de ningún empleado de la comisión, ni funcionario, ni comisionado, ni director, que haya sido vacunado el lunes. Exacto, después que paralizaron. Yo todavía sigo teniendo dudas. ¿Quién es el que controla? O sea, usted me habla de unos listados que usted no controla, pero entonces hay otros listados. ¿Quién controla esos listados? Puedo entender que los que administran las vacunas, la Guardia Nacional. Ah, ok. O sea que usted no puede decir que estas personas que tengo aquí, 47, fueron los vacunados por la Guardia Nacional de la Comisión Estatal de Elecciones. Es la Guardia Nacional quien tiene que decirnos cuáles fueron los empleados, el número que fueron vacunados. Yo lo que tenía información es que nosotros nos iban a vacunar de 10 en 10. Eso era lo que habían separado para nosotros. Ya. De 10 en 10, desde el 21 que se van. Bueno, el miércoles pasado, no sé qué día era. No se preocupe, no se preocupe, es cuestión de calendario, lo verificamos. Y esto iba a ser en el Pedrín Zorrilla. No recuerdo que nos hayan identificado un centro particular. ¿Dónde los vacunaron entonces? Puedo entender que en el Pedrín Zorrilla. No sé, porque sé que hay otros centros. No sé si fueron a otros centros. Soy bien honesto. Yo no he hecho indagación. A mí me dijeron que se aprobó, se proveyeron los nombres y se le dijo a esas personas particulares que está aprobado, pueden ir a proceder a vacunarse. Presidente. Y eran de 10 en 10. No debieron haber sido más de 30. Bueno, los números ya llegan a 47, pero habrá que ver quién nos dice realmente cuáles son los números correctos. Vuelvo y le repito, no deberían ser más de 30 porque la distribución se hizo por días de 10 en 10. Y si solo fueron 3 días, son 30. Son 30. Si hay adicionales, probablemente no estaban en el listado. Yo le pregunto, ¿alguien en la Comisión Estatal de Elecciones levantó bandera sobre vacunación a empleados de la comisión cuando estamos en una fase que en este momento, con número de vacunas limitadas, se extiende a la población exclusivamente 65 años o más? La realidad es que no, porque nosotros seguimos un procedimiento
como tal, que es la petición. Exacto. Si usted a alguien le hubiera levantado bandera, usted hubiera dicho, bueno. Pero nadie se la levantó y usted siguió. La primera vez me dijeron que no. La primera vez le dijeron. Y entonces, en este momento, ¿cuál es su posición frente a la acción categórica del secretario designado de salud de que no se vacune a personas de menos de 65 años? O sea, que la vacunación está en la etapa que tiene que estar hoy, 65 plus. La autoridad tiene para ello. Él es el que toma la decisión. Yo no voy a cuestionar la decisión de un secretario de salud. Y la comunicación entre ustedes en este momento. ¿Usted habló con él le envió algún mensaje relacionado? ¿Ha podido hablar con alguna autoridad? He hablado con él, no tengo ninguna relación particular con él. No lo conozco. Realmente nunca he hablado con el secretario de salud. En este momento está paralizada, o sea que las personas que pudieron haberse quedado en ese listado se quedarán en ese listado hasta que sean parte de alguna otra fase. Es así, nosotros, vuelvo y le repito, yo tengo que pedir. Yo creo que es mi responsabilidad para con mis funcionarios. Tan pronto me dicen que sí, yo voy. No me vuelvan a decir que sí, y eso no es un obstáculo para que yo en febrero vuelva y presente el planteamiento, que habrá otra realidad, y me dirán sí, o como en diciembre, no. A esa expensa es la que yo me expongo. Y el criterio suyo es que estos funcionarios se exponen. Prueba de eso fue el escrutinio. Y usted tiene claro que Puerto Rico es una sociedad envejecida, que por lo menos en el último estudio que hizo el Fideicomiso con el Departamento de Salud y otros esfuerzos de prevalencia, de cero prevalencia al COVID, el 70% de los 1.500 hogares que visitaron tenía una persona de 65 años o más. Lo tomo por cierto porque no veo razones por qué dudar. Pero esa estadística le dice algo que Puerto Rico esté preocupado y que diferentes sectores, no solamente gubernamentales, estén preocupados porque se haya podido tener disponibilidad de una vacunación para unos empleados de la comisión versus estas personas de edad avanzada. Insisto, yo acato las decisiones del secretario de salud. Las prioridades las establece él, y si él me dice que en mayo les toca, pues en mayo les toca. ¿En qué etapa están ustedes hoy en la comisión viendo otro tema? Con relación a lo que usted planteó la semana pasada, de que no hay dinero para esa consulta de mayo relacionada al escogido de los comisionados para la defensa de la estadidad. En cuanto a la elección especial del Comité Congresional que establece la Ley 167 del 2020, estamos en los pasos iniciales que conlleva planificar una elección, y ahora mismo los costos son mínimos, pero ciertamente es necesario. Ya el planteamiento presupuestario se preparó. Todavía no me han confirmado que se haya presentado el nuevo de 6.6 millones. Ya se convocó el comité de reglamento para que empiece a preparar los reglamentos para esa elección. Eso no conlleva costo. La reproducción sí. Ya se instruyó a nuestra oficina de planificación hijo electoral que prepare un borrador de listado de centro de votación para la evaluación de los comisionados locales que atenderán el evento. Así que estamos en esta etapa temprana pendientes de que se aprueben los fondos para empezar a incurrir en otros gastos. Ya se preparó lo que es la proclama, ya se preparó lo que es la solicitud de propuestas para publicidad, que son asuntos preliminares previo a la ejecución del evento. En una entrevista de medios escritos, le indiqué a esos miembros de la prensa que todo tiene que ir corriendo sujeto a lo que se apruebe, porque, por ejemplo, una publicidad de un evento como este cuesta más o menos $1.5 millones.
pero yo la puedo hacer en flyers y cumplo con la ley. La ley no me dice cómo hacer la publicidad. Y en flyers me puede costar $2,000. ¿Y es suficiente o no? No creo. Nosotros hemos identificado mucho material que podemos utilizar de excedentes de la elección anterior que acabamos de tener. Pero no sé hasta qué punto podamos seguir llevando esto sin tener concretamente la aprobación de los fondos.